Hemos venido estudiando el libro a lo largo de sus capítulos y hemos visto cómo ha habido un cambio en el capítulo 5 especialmente, en donde Apocalipsis nos muestra una de las escenas más gloriosas del Nuevo Testamento, y es Cristo, el Cordero inmolado, que ya ha sido exaltado y que ha recibido un libro con 7 sellos. Y todo esto ocurre cuando el Señor Jesucristo es crucificado, muere, resucita al tercer día, se aparece a sus discípulos durante 40 días, asciende al cielo, y cuando asciende al cielo entonces es exaltado y entronizado, y esa figura de esa exaltación y entronización es la que Apocalipsis capítulo 5 nos está describiendo, y lo está describiendo como aquel que le ha sido dada toda potestad y todo dominio, y cómo lo está haciendo a través de una figura que es el rollo con los 7 sellos. Y este libro entonces, ¿qué es lo que contiene? Contiene los decretos soberanos de Dios para la historia en la primera venida del Señor hasta su segunda venida. Cuando el Cordero abre esos primeros sellos en Apocalipsis capítulo 6, aparecen lo que estudiamos la última vez, los 4 jinetes, llamados los 4 jinetes del Apocalipsis, que representan la conquista, la guerra, el hambre y la muerte. Y estos jinetes describen las fuerzas de juicio que caracterizan toda la era entre la primera venida y la segunda venida de Cristo, algo que intenté explicar el sermón anterior a través de cómo podemos acercarnos a las Escrituras, Apocalipsis, y ver que realmente Apocalipsis tiene ciclos en los que nos narra qué ocurre entre la primera y segunda venida de Cristo en la tierra, en el cielo, entre Cristo y Satanás, entre los santos y el mundo, y una y otra vez estamos viendo esa realidad. Por lo cual, cuando nos acerquemos al 5º y 6º sello, como lo vamos a hacer en esta mañana, nos vamos a acercar con ese panorama, entendiendo que esto no nos está hablando de un futuro distante e incierto para un grupo de personas, sino que le está hablando a la iglesia del Señor en todas las edades, en todos los tiempos, y vamos a ver cómo es así. Así que no son eventos aislados en el futuro, sino son la descripción simbólica de la historia humana bajo el gobierno soberano de Cristo. Y es que si queremos tener por lo menos un principio de interpretación para entender el libro de Apocalipsis, tenemos que entender que está lleno de símbolos que nos llevan al Antiguo Testamento y que junto a ellos debemos que interpretar lo que realmente el Señor nos está queriendo decir con esas simbologías y ese lenguaje que precisamente se llama apocalíptico, que es todo un género literario. Así que la historia del mundo, desde la primera venida hasta la segunda venida especialmente, va a estar marcada por violencia, va a estar marcada por escasez, va a estar marcada de opresión y también de muerte. Y eso nos va a llevar entonces a lo que vamos a considerar el día de hoy, porque surge una pregunta inevitable para nosotros los cristianos, y es: ¿qué sucede con el pueblo de Dios en medio de esta historia de sufrimiento? El 5º sello responde esa pregunta, y el 6º sello responde otra, aún más solemne, y es: ¿qué sucederá finalmente con los que persiguen a Dios y a su pueblo? Así que el pasaje, por lo tanto, de Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 hasta el versículo 17, nos va a presentar 2 escenas paralelas, una en el cielo y otra en la tierra. En el cielo vamos a ver a los mártires clamando por justicia, y en la tierra vamos a ver a los impíos aterrorizados por el juicio. Y por eso he titulado a este sermón: El clamor del cielo y el terror de la tierra. Y mi tesis en esta mañana es que esta porción del Apocalipsis enseña que mientras los mártires esperan confiados la justicia de Dios, los impíos finalmente enfrentarán aterrorizados la ira del Cordero. Así que este texto nos enseña que el sufrimiento del pueblo de Dios no es olvidado y que el juicio de Dios no es evitado. Ahora entonces vamos a adentrarnos. Vamos en primer lugar a considerar el clamor confiado de los mártires ante Dios. ¿Y dónde encontramos eso? Por lo menos lo encontramos en el capítulo 6, del versículo 9 hasta el versículo 11. Y dice así la palabra del Señor: Cuando abrió el 5º sello,
Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que habían de ser muertos también como ellos. El quinto sello entonces nos va a trasladar a una escena diferente dentro de esta visión. Va a mostrarnos el resultado de los primeros sellos en el pueblo de Dios. ¿Qué ocurre con la conquista? ¿Qué ocurre con la guerra? ¿Qué ocurre con la hambre? ¿Qué ocurre con la enfermedad en relación a los hijos de Dios? Porque mientras los primeros sellos mostraban lo que ocurre en la tierra, este sello revela lo que va a ocurrir con aquellos que estaban en la tierra, pero que llegan a un lugar particular. Y lo que nos dice el texto es que llegan al cielo como resultado de esa persecución fiera de estos 4 jinetes que representan el juicio de Cristo sobre la tierra, que representan una falsa paz, que representan esa guerra y esa muerte sanguinaria que constantemente estos jinetes van a dar alrededor de la tierra y que afecta también a los hijos de Dios. Así que mientras los primeros sellos mostraban eso, ahora el quinto sello nos va a dar la respuesta de, bueno, ¿y qué pasa con los cristianos? ¿Qué pasa con los hijos de Dios? Y aquí vemos cómo Dios ve el sufrimiento de su pueblo. Así que en primer lugar, consideremos la identidad de estos que están clamando aquí, porque Juan escribe: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. La imagen central entonces de esta visión, ¿cuál es? Un altar, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, la sangre de los sacrificios se derramaba al pie del altar. Eso nos lo dice Levítico 4:7. Y la razón teológica es clara, porque la vida de la carne, dice Levítico 17:11, en la sangre está. Es decir que, en un sentido, en primera instancia, pudiéramos considerar que nos está hablando de aquellos que han derramado su sangre. Sin embargo, si ustedes miran conmigo y con atención el texto, realmente no nos está hablando de cuerpos derramando la sangre, sino de ¿qué nos está hablando? De almas. Nos está hablando de las almas de un grupo de personas que están clamando por la justicia de Dios. Juan no ve cuerpos, ve almas, y esto muestra que esos creyentes han ofrecido sus vidas como sacrificio a Dios en ese altar. El verbo utilizado para su muerte, como aparece allí en el verso 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, es el mismo verbo que aparece cuando en la visión de Cristo se ve un cordero como inmolado. Es decir, pudiéramos traducir las almas de los que han sido inmolados, porque la palabra inmolar ahí aparece como una muerte violenta, es un degollamiento, es una decapitación, como más adelante Apocalipsis en el capítulo 20 nos va a explicar acerca de ellos también. Es decir, son hombres y mujeres del Señor que han muerto por causa de Cristo. Son lo que llamamos nosotros mártires, de donde sale nuestra palabra testimonio. Porque ellos están evidenciando que creen en alguien, ellos evidencian que viven para alguien, y eso les ha ocasionado la muerte. Los mártires entonces comparten el destino del Cordero. Cristo fue sacrificado y los que le pertenecen también han sido llamados a participar de ese mismo sufrimiento para ser sacrificados. Pero el Señor Jesús enseñó algo muy importante que nos deja ver este texto, y está en Mateo 10:28, que dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Aunque estos hombres y mujeres han muerto por la causa del Señor, sus almas ¿dónde están? En la presencia del Señor. Allí ellos están. La muerte física, entonces, nos está enseñando el texto, no destruye la verdadera vida del creyente, y por eso Juan ve sus almas vivas en la presencia de Dios. Pero algo más podemos decir acerca de estas almas que aparecen allí, y es que no dice espíritus, aunque en Hebreos se nos habla de los espíritus de los justos hechos perfectos, y es porque alma y espíritu simplemente son dos perspectivas de la misma condición del hombre.
Cuando Dios crea al hombre, lo crea del polvo de la tierra y sopla en él aliento de vida, y esa es la composición del ser humano. Y aquí estamos viendo que delante del Señor están las almas o espíritus de aquellos que han muerto por causa del Señor. Pero lo que nos enseña también es que esas almas están conscientes, no están durmiendo. Algunos enseñan una doctrina del dormir, ¿no? Y cuando las escrituras hablan de dormir, están haciendo referencia al cuerpo que es sepultado, que se acuesta en la tierra, que se descompone y vuelve al polvo. Pero realmente la alma está viva, y está tan viva que en el texto, en el versículo 10, dice que clamaban a gran voz. Y sabemos aún lo que ellos estaban clamando. Y toda esta representación entonces nos muestra a los santos que están saliendo de la persecución que desde la primera venida y segunda venida vienen sufriendo y venimos sufriendo, como vamos a ver, y que llegan a la presencia de Cristo para descansar, pero también para anhelar ese día de la justicia, ese día en donde el Señor va a reivindicar su nombre en medio de una generación maligna y perversa como la que existe en la actualidad. Así que el mundo, hermanos, desde el primer siglo hasta el siglo XXI, el Islam y los diferentes movimientos terroristas que van en contra del cristianismo, creen que el martirio es una derrota. La decapitación entonces su testimonio llegó hasta allí, pero en la perspectiva del cielo estamos viendo que es un sacrificio aceptado por Dios. Y la historia de la iglesia confirma esa verdad. Ustedes recordarán a Esteban, el primer mártir, en Hechos capítulo 7, lo que parecía una derrota, porque apedrearon a Esteban. ¿Qué produjo? Produjo algo inesperado, y fue que la persecución de los cristianos dispersó a los creyentes y el evangelio comenzó a expandirse. Y se formaron nuevas iglesias y se predicó el evangelio a través de la persecución. Y es que Dios transforma el sufrimiento de su pueblo en un instrumento para expandir su reino. Y por eso es que el Señor no nos saca del sufrimiento de los jinetes, sino nos deja allí para fortalecernos, para probarnos, para que resistamos hasta la muerte, como ya le había dicho Cristo a las iglesias: sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de vida. Y eso es lo que ellos están haciendo. Están siendo fieles hasta la muerte. Dios entonces está transformando ese sufrimiento de su pueblo en instrumento para expandir su reino. Y eso nos debería ayudar a pensar en dos cosas por lo menos. La primera es cómo estaban recibiendo esta palabra los cristianos del primer siglo a los cuales Juan les estaba escribiendo esta carta. Ustedes recordarán que al principio de Apocalipsis se dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia Menor. ¿Y por qué les está escribiendo a ellos? Porque ellos están viviendo persecución. Ellos están viviendo el martirio. Ellos han escuchado de sus seres queridos siendo asesinados, apedreados, entregados a Roma, muertos, despojados de sus bienes. Y entonces ellos escuchan todo eso. Tal vez hay hermanos que han muerto de hambre por no poder trabajar, por estar totalmente aislados y perseguidos, y ellos escuchan todo esto, y esto debe ser un refresco para sus almas, porque entienden que aquellos que han partido de la presencia del Señor no han desaparecido, no han sido derrotados, sino que están delante del que está sentado en el trono, están delante de aquel que tiene control de todas las cosas, y con esto ellos están comprendiendo y consolándose de que Dios tiene control de todo. Ahora, ¿cómo podría uno pensar que Dios tiene control de todo si hoy día aún hay hambre, hay guerras, hay sangre? Porque el problema no es lo que estamos viviendo. La cuestión es el propósito por el cual estamos viviendo todo esto, porque todas las cosas se hacen para la gloria de Dios. Al final el Señor nos va a mostrar y el Señor nos va a enseñar que todo era necesario. ¿O acaso las dificultades no son necesarias para nuestras vidas? ¿Qué pasaría, como la última vez hablábamos, si estuviéramos tan cómodos, llenos de riqueza, con una salud impecable, sin problemas, sin persecución? ¿Qué pasaría con nuestro cristianismo? Probablemente negaríamos al Señor y nos haríamos nosotros nuestros propios dioses. Pero desde el principio de la iglesia, el Señor ha enseñado a la iglesia de que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para poder entrar al reino de Dios.
¿Y qué más nos ha dicho el Señor? Nos perseguirán, nos señalarán, pero tranquilos, confíen, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Nunca se nos ha prometido paz en este mundo, nunca se nos ha prometido riqueza en este mundo. Y cuando tenemos paz y cuando el Señor nos provee de bienes materiales, damos gloria al Señor, pero al final ese no era el propósito y el fin. Tal vez el Señor nos quiere enseñar algo más con eso, pero siempre el patrón es poder ver ese sufrimiento. Pero eso nos obliga también, hermanos, a preguntarnos algo nosotros. ¿Cómo evaluamos nuestra vida cristiana entonces? Hoy muchos piensan que la señal de una vida cristiana auténtica es la comodidad, es el bienestar o es la ausencia de conflicto. Pero el Nuevo Testamento dice lo contrario. Recordemos Romanos capítulo 8, versículo 36. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Y a quién le está diciendo eso? Es una cita del Antiguo para aplicarlo a la vida de los creyentes en Roma y mostrarles que en medio de los sufrimientos, allí es donde está el contexto del nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Así que la fidelidad a Cristo inevitablemente, hermanos, va a traer oposición. Ahora, no todos serán mártires físicos, como el texto nos lo muestra, pero todo verdadero creyente participará de alguna forma en los sufrimientos del Señor. Ahora, ¿cuál es la causa espiritual del martirio? Vamos a Apocalipsis 6, verso 9. Y nuevamente el texto nos dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de ¿qué? De la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Noten entonces la razón por la cual estas almas están siendo asesinadas, por dos razones, las cuales tienen estos creyentes. La primera, por la palabra de Dios; la segunda, por el testimonio que tenían. Es decir, fueron perseguidos tanto por lo que proclamaban como por la manera que vivían. Fueron perseguidos por predicar el Evangelio. Fueron perseguidos porque el mensaje del Evangelio es el mensaje de un imperio universal, de un reino inconmovible y eterno. Es el mensaje de un rey a toda una creación que le dice: sométanse, sométanse bajo mis pies, dice el Señor. Ese mensaje no gusta. Ese mensaje muestra que todo mundo es indigno, que todo mundo es pecador y que la única forma de salvarse es creer en el único Rey justo y suficiente, y que es el Señor Jesucristo. Ese es el mensaje. Proclamaron la verdad, pero no solamente la proclamaron, la vivieron. Y ahí hay una gran diferencia con el cristianismo de hoy. Tal vez no todos, pero siempre estamos luchando con esto. A veces podemos tener la doctrina correcta, pero no la práctica correcta. Y la doctrina siempre debe llevarnos a una práctica correcta. Y en este caso ellos fueron perseguidos y asesinados por vivir la verdad. Y yo me preguntaba mientras estudiaba esto, si tal vez esta es la razón por la cual no somos perseguidos. Tal vez esta es la razón por la cual estamos cómodos y no queremos salir de nuestra comodidad. Porque tal vez no estamos viviendo la palabra. O porque tal vez no estamos conociendo la palabra. Porque esa fórmula que el texto nos está diciendo, el conocer la palabra y el vivir la palabra, va a llevar inevitablemente en este mundo a la persecución. No queremos ser perseguidos, entonces diluimos el mensaje de la palabra. No queremos ser señalados, entonces no vivimos como verdaderos cristianos. No queremos esforzarnos, no queremos sufrir, no queremos que nos señalen, no queremos ser alejados de nuestros entornos sociales, no queremos salir de nuestra comodidad, y probablemente todo eso nos lleva a que el mundo nos tolere y no a que nos persiga. Pero el mundo, según este texto, hermanos, no tolera ninguna de estas dos cosas. Jesús mismo había advertido a sus discípulos que esto sucedería. Acompáñenme en un momento a Juan capítulo 15. Juan 15. Versículo
18 y 19 dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hermanos, preguntémonos, ¿el mundo nos aborrece realmente? ¿O el mundo nos ama, nos invita a sus fiestas, son nuestros amigos, son nuestros seres queridos más cercanos tal vez, o realmente nos aborrece? Porque si creemos lo que Dios dice y vivimos lo que Dios dice, inevitablemente el Señor Jesús dice: a mí me han aborrecido a tal punto que lo crucificaron, a ustedes también, dice el Señor, los van a aborrecer y nos van a crucificar. De una manera u otra lo van a hacer. Así que la razón es profunda y espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué nos van a hacer eso? ¿Por qué no podemos ser amigos? ¿Por qué no vivimos en paz, nosotros predicando nuestro mensaje y ustedes viviendo su vida como bien les parece? El problema es que la verdad expone el pecado. La luz muestra la oscuridad que hay en las personas y a las personas no les gusta eso. Y cuando el pecado es expuesto, el mundo va a responder con hostilidad y con agresividad. Es como, no sé si han visto esas ratas de madriguera, cuando a veces cogen una linterna y le alumbran la madriguera y ella está ya con las uñas lista para atacar y grita. Así es el mundo cuando se le expone con la luz, no le gusta. ¿Cómo le van a llamar pecado? ¿Cómo van a decir que todos son pecadores? ¿Cómo van a hablar del infierno? Eso no se puede hacer. Y entonces ataca con hostilidad. Ahora, eso no era una idea abstracta en la iglesia primitiva, era una realidad cotidiana, hermanos. De hecho, el mismo Juan, miren Apocalipsis capítulo 1, ¿cómo se presenta el apóstol Juan? Apocalipsis 1, verso 9. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es decir, Juan escribe esto y Juan mismo está viviendo esto. Él fue desterrado a una isla. Cuenta la historia que después de haberlo metido en un caldero de aceite hirviendo, no murió y terminaron sacándolo y desterrándolo y vivió el resto de su vida allí. Al final alcanza a volver a Éfeso cuando ya fallece, pero muchos años él va a vivir en esa isla llamada Patmos. Y aún así él dice: copartícipe vuestro en la tribulación. Es decir, ¿qué estaban viviendo los cristianos en ese momento? Tribulación. Están sufriendo, están siendo perseguidos, están siendo asesinados. Y por eso él mismo se presenta como testimonio de esto y usa las mismas palabras, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora, hacia finales del primer siglo, hermanos, durante el reinado del emperador Domiciano, que era el emperador que estaba de turno, el ambiente para los cristianos se había vuelto cada vez más hostil. El imperio exigía la lealtad al César, incluso exigía honores religiosos, pero los cristianos confesaban que solo Jesucristo era el Señor, el Kyrios. Y por esa razón muchos fueron denunciados, arrestados, despojados de sus bienes, encarcelados o ejecutados, y otros vivían bajo constante presión social y sospecha pública. Es decir, esto es una realidad de los cristianos de aquella época. Ahora, tratemos de ponernos en los zapatos de aquellos creyentes. Imagina ser un cristiano en una ciudad del Imperio Romano alrededor del 90 después de Cristo. Imagínese hoy algo similar: ir a Corea del Norte a ser un cristiano, ir a Cuba y vivir su cristianismo, ir a Irán o todos estos países musulmanes a decir: yo soy un cristiano. Vas a ver que su fe le puede costar su trabajo, le va a costar señalamientos, le va a costar incluso golpes, como en la India ocurre. Salen con unos palos en una fiesta especial a perseguir a los cristianos y golpearlos.
para expulsarlos de sus territorios. Saben que su familia puede rechazarlos, incluso su propia familia puede denunciarlos. Saben que las autoridades pueden arrestarlos y saben que algunos hermanos de la iglesia ya han sido ejecutados. Ahora, tal vez conociste a algunos de ellos, tal vez escuchaste la noticia de que un anciano fiel, un pastor querido o una familia entera fue llevada a prisión por negarse a rendir culto al emperador, que fueron entregados a los leones, que fueron masacrados. Y en ese contexto entonces llega el libro de Apocalipsis. Y cuando esos cristianos escuchaban y leían este pasaje, descubrían algo extraordinario. Aquellos que el mundo había condenado en la tierra eran honrados por Dios en el cielo. Eran tenidos en cuenta por el Señor, eran escuchados por el Señor. Lo que el imperio llamaba criminales y traidores, Dios llama mártires fieles. Los que fueron silenciados por el mundo claman ahora desde la presencia de Dios, y los que parecían derrotados están seguros bajo el altar del cielo. Para esos creyentes perseguidos, hermanos, Apocalipsis no era un libro de curiosidad profética para decir, ok, esto estamos viviendo nosotros, estamos sufriendo nosotros, pero ok, esto le va a pasar 1000 años, 2000 años después a algún grupo de hermanos, pobrecito de ellos. ¿Y nosotros qué? Sino que les está pasando a ellos, y es un mensaje de consuelo, de justicia y de esperanza. Como iglesia, hermanos, debemos preguntarnos algo muy serio. Y quiero que se lo pregunten en su corazón, hermanos. Yo me lo pregunté en el mío. Preguntémoslo esta vez juntos. ¿Por qué razones sufrimos oposición? El apóstol Pedro, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15, nos llama la atención, porque no toda oposición es martirización o persecución por causa de Cristo. Primera de Pedro 4:15 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Ahora, no vayamos a creer que estamos sufriendo persecución por andar de chismosos o por andar de violentos o por andar de borrachos y decimos, oh, cuánto estoy sufriendo por el Señor Jesús. Eso sería una blasfemia, porque el mismo Pedro nos está advirtiendo de eso. Pero ¿por qué razones entonces sufrimos oposición? ¿Sufrimos por pecado o sufrimos por fidelidad? Porque no todo sufrimiento es cristiano. Pero cuando el sufrimiento proviene de la fidelidad a Cristo, entonces se convierte en participación en la misión del Cordero en esta tierra. Ahora piense un momento. ¿Sufrimos algún tipo de persecución? Excluya todo lo que sea por causa de usted y de mí, e incluya todo lo que sea por causa de Cristo. Los jóvenes en los colegios, ¿viven persecución? ¿O por lo menos sus compañeros estudiantes saben que son cristianos? O mejor no lo dicen para parecerse mucho al mundo y que no los vayan a señalar, no se vayan a burlar de ustedes, porque ¿qué dirán después en las redes sociales de ustedes? Y prefieren renunciar a honrar al Señor para honrar a los hombres. Pero ¿qué decimos nosotros también en nuestras familias, en nuestras casas, nuestra comodidad? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad para servir al Señor? ¿O estamos tan cómodos, tan tranquilos, tan habituados que no podemos sacrificar ni un solo centímetro? Y si nos tocan ese centímetro somos hostiles, como esa rata de la madriguera allí, sacando las uñas y buscando cómo defenderse. ¿Realmente sufrimos oposición por algo? Nos están llamando machistas, nos están llamando heteropatriarcales, nos están llamando a que nos postremos delante del feminismo, de las ideologías. Hermanas, ¿sufren por eso? ¿Sufren persecución de otras mujeres por eso? ¿O simplemente se visten, hablan y son igual que las mujeres del mundo? ¿Nosotros los hombres sufrimos por ser hombres del Señor? ¿O estamos también negociando los principios que Dios ha mandado a la verdadera masculinidad? Como iglesia, ¿estamos haciendo lo que debemos hacer? ¿Estamos predicando el Evangelio todos juntos? ¿Estamos orando por los inconversos? ¿Estamos perseverando en oración?
Todas esas cosas, hermanos, nos van a ayudar a entender si sufrimos. Porque el hecho de venir a una oración es poco, pero es sufrimiento, hermanos. Porque tal vez muchos vienen cansados del trabajo, pero los que se reúnen también. Y muchos tienen problemas y los que se reúnen también. Pero es un sufrimiento y estamos llamados a sufrir, no a estar cómodos. Ahora, ¿cuál es el clamor que ellos hacen? Entonces, ya hemos visto quiénes son. Son las almas de estos creyentes que están siendo perseguidos en toda esta era, primera y segunda venida. ¿Pero por qué están siendo perseguidos? Porque predican la palabra y porque viven la palabra. Ellos eran buenos esposos, buenos cabezas de hogar. Ellas eran buenas madres, buenas esposas, buenas hermanas. Eran hijos obedientes y eso les costaba la vida. Pero ahora hay un clamor que ellos hacen. Volvamos a Apocalipsis, capítulo número 6. Versículo número 10. Dice el texto: y clamaban a gran voz, noten ese énfasis, no lo hacían con tranquilidad, sino lo hacían con esfuerzo y con esmero, y decían: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Los mártires claman esto, y a primera vista esto parece una oración de venganza, pero no es así. Estos creyentes no están pidiendo venganza personal, ellos están pidiendo algo que se llama la vindicación divina. Y esa palabra vindicación, anótenla para que después la busquen, pero la palabra vindicación significa como reclamar un derecho, como tener una autoridad en algo. Y en este caso, ellos están reclamando algo que les fue prometido, y es que un día se iba a juzgar el mundo. ¿Y quién prometió eso? Dios. Y están hablando con Dios, y ellos saben que Dios lo ha prometido, y la pregunta no es si lo ha prometido o no, sino ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a ejecutarse esto? Entonces su preocupación principal no es su reputación, su preocupación principal es la reputación de Dios. Eso es lo que dice, por ejemplo, el Salmo 35:24: júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. Es decir, lo que el salmista quiere manifestar de Dios es su justicia, no la de Él, no que Él es bueno, no. Júzgame, Señor, conforme a tu justicia, para que no se alegren de mí, no porque yo sea muy justo, sino porque Él es justo, y Él ha prometido salvar, Él ha rescatado a través de Cristo, y eso se va a ver en el gran día del juicio final, y por eso ellos dicen: ¿hasta cuándo? Ahora, David no está pidiendo entonces venganza personal allí, él está pidiendo que Dios manifieste su justicia. Porque no está mal pedir que Dios manifieste su justicia, hermanos. Nos han enseñado una distorsión de Dios tan lejos de las Escrituras, que es un Dios que ni siquiera por su mente le pasa la noción de justicia, la noción de venganza o la noción de ira como las Escrituras nos lo enseñan. Es un Dios tan amoroso que perdona a todos. Es más, nadie se va a ir al infierno. Es más, se ha dicho que Dios odia el pecado, pero ama al pecador, ¿no? Pero al final, ¿quién se va a ir al infierno? ¿El pecado o el pecador? El pecador que ha pecado. Cuando el mundo entonces mata a los creyentes por su fe, en realidad están despreciando al Dios en el que ellos confiaron. Y ahí es donde va a venir el juicio. Por eso el clamor se dirige al Dios que es dos cosas, dice el texto. Primero, santo. ¿Lo notaron? Primero, hablan de ¿hasta cuándo, Señor? Santo. Es decir, el Dios perfectamente puro. El Dios que no convive con el pecado. El Dios que está apartado totalmente de la creación y está en una categoría totalmente diferente. El Dios trascendente. Ese es el Dios que ellos le están clamando. Entonces, ¿a qué están aludiendo de Dios? A su santidad. Están diciendo: mira, Señor, el pecado del mundo, ¿hasta cuándo, Señor, vas a ser paciente con ellos? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a permitir todas estas cosas? ¿Por qué, Señor, no los has destruido? Mira el tope de su maldad, mira la crueldad con la que ellos viven. Miren el error que nosotros tenemos también, hermanos, porque culturalmente
Por ejemplo, cuando una persona que no cree en Dios viene a presentar sus cargos contra Dios, ¿qué es lo que dicen? Si Dios es tan bueno, ¿por qué deja morir a los niños de África de hambre? Y la respuesta es: no es Dios, hermanos. Son ustedes mismos. Son el mundo que es malo, que es perverso, que es corrupto, que se roba el dinero que envían por las ONGs para ayudar a esos niños, para alimentar a aquellos que están llenos de dinero, llenos de propiedades. No es Dios. Que Dios permita esto no lo hace el autor del mal. Pero entonces la pregunta es: ¿por qué lo permite? Y Dios lo va a responder ahí en el texto. Pero pudiéramos dar una respuesta anticipada. Dios lo permite para la gloria de su santidad, porque un día va a manifestar que Él no convive con el pecado como lo ha enseñado, pero como lo va a ver todo hombre bajo esta creación en el día del juicio final. Pero que Dios es justo y va a ser la gloria de su justicia, porque la paga del pecado va a ser muerte eterna para aquellos que la merecen y que no se han arrepentido. Pero también está la gloria de su gracia para todo aquel que se acerca a Él por medio de Cristo Jesús, al que ha enviado por gracia para la salvación. Por eso este clamor se dirige a Dios, que es santo, pero también el texto dice que es verdadero. Es decir, Dios es fiel a sus promesas, y están recordando eso mientras están clamando al Señor, porque Dios mismo ha prometido que hará justicia. O si no, acompáñenme a Romanos capítulo 12, y lo vemos con nuestros propios ojos. Romanos capítulo 12, versículo número 19. Y este es un llamado que Pablo hace a la iglesia en Roma para que vivan de esta manera. Y este llamado cuesta, hermanos, ya van a ver por qué. Verso 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, si entendemos realmente esas palabras, qué palabras tan duras, hermanos. Qué palabras tan duras saber que cuando alguien nos hace mal, no deberíamos responder como siempre respondemos, sino realmente dejando lugar para que el Señor actúe y obre. Y si no es en esta vida, será en la eternidad. Pero no porque queramos que Dios lo destruya, sino más bien porque por medio de ese acto quiera el Señor tener misericordia de él y que se arrepienta, o misericordia de ella y que se arrepienta, o que haya perdón y restauración en un hogar también, y que podamos estar bien, pero que no nos venguemos nosotros. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Que nos vengamos nosotros de todo. Si alguien habla mal de nosotros, ¿qué hacemos inmediatamente? Hablamos mal de él. Si alguien nos empuja, ¿qué hacemos inmediatamente? Empujamos. Si alguien nos hace algún daño, nosotros le hacemos igual. Y ahí estamos viendo que no estamos actuando conforme a la verdad revelada y que probablemente por eso es que no somos perseguidos. Y cuesta, es difícil, pero ese es el camino para ser fieles hasta la muerte y poder estar entre esos santos que están debajo del altar y que están clamando. Ahora, por cierto, el altar probablemente no hace referencia al altar de bronce. Este altar parece ser, hace referencia al altar del incienso, porque ¿qué están haciendo estos santos? Clamando, y el incienso es una representación de las oraciones. Miren conmigo en Apocalipsis capítulo número 8, en el versículo número 3, lo que dice. Dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Vieron? Entonces, ¿dónde están esos santos? Ellos están debajo de un altar, pero ese altar está en la presencia del Señor. ¿Y el altar de bronce dónde estaban? Los estudiosos. Entonces estaba afuera, ¿cierto?
Estaba en medio del atrio, pero no estaba ni en el lugar santo ni en el lugar santísimo. En cambio, el altar del incienso estaba allí a la puerta del lugar santísimo y el humo del incienso alcanzaba a traspasar la cortina, dando a entender que las oraciones eran escuchadas por Dios. Y eso es precisamente lo que Apocalipsis 6, estos santos están haciendo. Volvamos a Apocalipsis 6. Dice, y cuando abrió el quinto sello, el verso 9, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahora lo interesante es desde dónde ellos están clamando. Dice el texto, debajo del altar, es decir, están protegidos, están cuidados, están cerca del trono y están siendo escuchados. Hermanos, teólogos, y yo estoy de acuerdo con ellos, enseñan que estos mártires no solamente fueron los que murieron a espada, sino todos aquellos que murieron en Cristo Jesús, todos aquellos que terminaron la carrera, todos aquellos que pelearon la buena batalla, todos aquellos que al final están con el Señor en el paraíso y ellos hoy, hasta el día de hoy están clamando, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas? Ellos están clamando por justicia. Incluso desde el principio de la Biblia se afirma que la sangre inocente clama por justicia y ellos son inocentes. Y lo vamos a ver con lo que el Señor va a declarar con la figura de la vestidura blanca. Pero son inocentes porque habían sido buenos en la tierra, son inocentes porque se salvaron por sus obras, son inocentes porque fueron declarados inocentes en Cristo Jesús y ellos por la fe fueron justificados y por eso delante del Señor su sangre es inocente y su sangre va a llenar la copa de ira de Dios para ejecutar su justicia y su venganza. ¿Recuerdan Génesis capítulo 4 versículo 10? Cuando el Señor se le aparece a Caín y dice, la voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Y uno se pregunta, ¿qué está clamando? Justicia. Y la sangre de Abel sigue clamando justicia hasta el día de la justicia. Y eso es lo que está pasando con cada cristiano hasta el día de hoy. Este texto entonces nos enseña algo sobre cómo tratar la injusticia. El creyente no es llamado a tomar venganza, es llamado a entregar su causa a Dios, hermanos. Si usted tiene alguna carga o alguna lucha contra alguien, entregue su causa a Dios. El Señor hará de la mejor forma posible. Experiméntelo, vívalo y verá que es verdad. Y cuando pase toda esa situación, usted va a decir, Dios hizo lo mejor posible con esto. Me enseñó a mí, pero a esa persona tal vez usó eso para traerlo a la verdad, para restaurarlo, para hacerle entender. Porque cuando entregamos nuestra ira al Señor ocurren dos cosas. Primero, dejamos de ser consumidos por el resentimiento. Y segundo, afirmamos nuestra confianza en la justicia perfecta de Dios. Porque cuando no hacemos eso, con nuestras vidas estamos diciendo que Dios es injusto. Muchas personas y nosotros mismos a veces caemos en esa insolencia de creer ser más misericordiosos que Dios, de creer ser más justos que Dios. Algunos dicen, ¿por qué Dios no los salvó a todos? Creyendo que son más misericordiosos que Dios o más justos que Dios. ¿Y quién le enseñó a Dios? ¿Quién le puede instruir? ¿Quién puede hacerle frente al Dios todopoderoso, perfecto, santo, justo, amoroso, misericordioso en infinito, para ser capaz de decirle, Señor, lo que tú hiciste está mal? Señor, lo que tú enseñas en tu palabra no es lo correcto. La justicia social es lo correcto. Saciar la hambre de todo el mundo es lo correcto. Las injusticias son lo incorrecto, Señor, y tú lo permites, entonces tú eres el autor de todo esto. Pero realmente Dios va a callar esas bocas en el día del juicio final. La verdadera pregunta entonces que viene aquí es, ¿qué deseamos más? ¿Que se vindique nuestro nombre o que se vindique el nombre de Dios? Porque si es el nombre de Dios, tengamos paciencia. Por eso a estos mártires también se les llama los santos de la paciencia de los santos, los que esperan con seguridad, los que se aguantan, los que saben que el Señor hará todas las cosas de la mejor manera. Y ahí es donde viene la respuesta soberana de Dios. Verso 11.
Después de que ellos claman: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Viene la respuesta soberana de Dios. Dios responde al clamor de los mártires de dos maneras. Leamos el verso 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Primero, entonces, Dios les concede vestiduras blancas, y es el lenguaje simbólico de Apocalipsis. Las vestiduras blancas representan realidades espirituales importantes, ¿como qué? Pureza. Las vestiduras blancas indican que estos creyentes están limpios delante de Dios. Aunque el mundo los trató como criminales, malhechores o rebeldes, en la presencia de Dios son reconocidos como justos, lavados por la obra de Cristo. Las vestiduras blancas representan victoria. En la cultura bíblica, las ropas blancas se asocian con celebración y triunfo. Aunque esos creyentes murieron en la tierra, en realidad no fueron derrotados. Su fidelidad hasta la muerte es presentada por Dios como una victoria espiritual. Y vindicación. ¿Por qué? Porque las vestiduras blancas muestran que Dios los declara públicamente inocentes y fieles. El mundo los declaró públicamente, injustamente, malhechores, pero ahora el cielo afirma que su testimonio era verdadero y que su sufrimiento no fue en vano. En otras palabras, el mundo los había condenado, pero el cielo ahora los declara públicamente como justos. Segundo, les manda a descansar un poco de tiempo. Dios también les dice que descansen todavía por un poco de tiempo. Y ese descanso no significa inactividad o inconsciencia, es decir, no los ponen a dormir, sino es un reposo y paz en la presencia de Dios después de haber sufrido en la tierra. Es decir, su lucha ha terminado. No necesitan pelear más, hermanos, a los que están allá en el cielo. A nosotros sí. A nosotros nos toca pelear y ser fieles hasta la muerte, pero los que ya llegaron allá, su lucha ha terminado. Son la iglesia triunfante. Ellos han vencido, han sido fieles hasta la muerte, han recibido la corona de vida, se están sentando en el trono del Señor, regirán a las naciones con vara de hierro. Después de haber sufrido, su lucha ha terminado y ahora esperan seguros delante del Señor. Ya no hay más dolor, ya no hay más llanto, ya no hay más tristeza. Hermanos, allá es donde nosotros también vamos a llegar si somos fieles hasta el final. Sin embargo, ese descanso incluye espera. Dios les dice que deben esperar hasta que se complete el número de sus consiervos y hermanos que también serán martirizados. Dios les dice que deben esperar hasta que lleguemos nosotros. Hasta que todo creyente que ha sido elegido por el Señor para salvación un día exista, manifieste en su vida fe, viva por el Señor, muera por el Señor y llegue a la presencia del Señor. Eso no ha ocurrido aún. Todavía se está sumando el número de aquellos consiervos. Esto revela una verdad, hermanos. Dios conoce y ha determinado el número de mártires en la historia. ¿Notan? Dios conoce y ha determinado el número de siervos fieles hasta la muerte que lleguen a su presencia. Él los está esperando. No están retrasados, no es un número ilusorio o al azar, sino es algo que Él ha determinado. Él sabe cuántos son y los está esperando y les dice a ellos: espérense, espérense porque yo tengo control de todo y todo esto es necesario para que se sigan sumando. Ahí entonces entendemos por qué el Señor no viene de una vez y juzga todo, porque si hiciera eso, ¿qué pasaría con todos los que iban a nacer, que estaban ordenados para vida eterna y que iban a juntarse allí? No va a pasar. No va a pasar hasta que el Señor no salve al último que tiene designado para salvarse, y entonces vendrá el sexto sello. Por eso Apocalipsis, ¿quién abre los sellos? Cristo. Cristo es el mismo que abre los sellos. Es decir, la historia no está gobernada por el poder de los imperios. La historia no está gobernada por los malos. La historia está gobernada por el Cordero y nada ocurre fuera de su gobierno. Todo tiene un propósito. El problema es que nosotros no vemos ese propósito. Y ahí es donde debemos orar al Señor y: Señor, ayúdanos. Porque tu palabra dice: todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cómo esto nos ayuda a bien?
¿Cómo ayuda que muramos a espada, Señor? ¿Cómo ayuda que estemos encarcelados? ¿Cómo ayuda que estemos empobrecidos, perseguidos y atribulados? Y el Señor va a decir, ayuda bien, piensa un poco, ayuda bien, piensa cómo te va a ayudar a bien. Te va a ayudar a bien porque vas a depender más de mí. Te va a ayudar a bien porque te va a mostrar quién eres tú y quién soy yo. ¿O acaso en las tribulaciones no es cuando vemos nuestro verdadero yo? Cuando nos damos cuenta de que no somos tan pacientes como creemos, que no somos tan santos como creemos, que no somos tan buenos como creemos, y ahí es donde recordamos que merecemos la muerte, y ahí es donde dependemos del Señor, y ahí es donde la debilidad se convierte en fortaleza, porque mientras nosotros somos débiles, Dios es fuerte en nosotros. Eso se lo enseñó a Pablo, se lo enseñó a los hermanos que les está escribiendo esto, y nos lo enseña a nosotros también. Así que esta verdad responde una de las preguntas más difíciles del cristianismo. ¿Por qué Dios permite la persecución de su pueblo? ¿Por qué Dios permite el mal? Y el texto nos da al menos 3 respuestas importantes. Primero, porque Dios va a vindicar a sus santos, aunque el mundo los condene, aunque el mundo los persiga, aunque el mundo los rechace o incluso aunque el mundo los mate, Dios no deja su fidelidad sin respuesta. En el cielo, Él declara públicamente que ellos son justos y fieles, y lo que el mundo considera derrota, Dios lo reconoce como una victoria y los declara más que vencedores, desde hoy y para siempre. Pero en segundo, Dios tiene un propósito redentor en el sufrimiento, hermanos. El sufrimiento de la iglesia no es inútil. A lo largo de la historia, Dios ha usado la fidelidad de los creyentes perseguidos para fortalecer la iglesia, para dar testimonio al mundo y para avanzar su reino, incluso en medio del dolor. Dios sigue obrando para cumplir sus propósitos. Ahora, quiera el Señor, hermanos, que no necesitemos una persecución para esto. Quiera el Señor que avive nuestros corazones, porque si el Señor persiguiera a nuestra iglesia, y a veces uno no sabe, uno dice, Señor, hágase conforme a tu voluntad, porque ¿quién quiere sufrimiento, cierto? Pero qué provechoso es, por ejemplo, que empezaran a identificarnos quiénes son los cristianos homofóbicos, que van en contra de la tolerancia, de la paz de este mundo, que someten a sus mujeres a estar en sus hogares, amando a sus esposos y a sus hijos, y que nos dieran cárcel por eso. Ahí veríamos quiénes son los verdaderos cristianos. Y tal vez la iglesia no estaría como está hoy. Tal vez sería un solo puñado. O tal vez, quiera el Señor, llegarían más personas para reunirse en medio del sufrimiento. Y ahí sí saldríamos rápido a formar obras misioneras. Ahí sí saldríamos rápido a predicar el evangelio porque estamos sufriendo y ese sufrimiento nos lleva a confiar en el Señor y a ver que este mundo no lo es todo. Pero a veces estamos tan cómodos, hermanos, que este mundo parece el todo, ¿no? Pues uno estudia, trabaja, ahorra, compra su casa, compra su carro, ya tenemos todo, no necesitamos nada más. Venda su carro para la obra, no, yo no lo puedo hacer porque es mi carro, es para mi familia, es para mis cosas, es para mí y mí y mí y mí. Pero realmente no estamos viviendo para el Señor. Y como hemos rechazado toda esa falsa doctrina de las iglesias de la prosperidad que roban a sus oyentes, que roban a sus ovejas, nosotros nos vamos al otro extremo. Ellos daban todo, nosotros no vamos a dar nada, no vamos a hacer nada. Que lo hagan otros, no nosotros. Porque si lo hago yo, mi familia me va a cerrar la puerta. Pues sufre por causa de Cristo. Porque si lo hago yo, me toca renunciar a mi trabajo, porque mi trabajo me toca domingo a domingo y ellos no entienden que yo debo adorar a mi Señor en su santo día. Renuncia al trabajo. El Señor le va a dar otro trabajo. Y si no le da otro trabajo y se muere sin trabajo, pues va a ser fiel hasta la muerte. Y al final va a llegar y el Señor le va a dar trabajo en la eternidad y va a descansar allí, porque esta vida no lo es todo. Y esa es la enseñanza que el Señor le quiere dar a esos hermanos que sí estaban haciendo el trabajo, que sí estaban siendo fieles hasta la muerte, que sí habían sido echados, perseguidos, ultrajados y asesinados, y les está dando consuelo, porque dicen al final estaremos delante de nuestro Cristo. Y tercero, entonces primero Dios vindica a los santos, segundo, Dios tiene un propósito redentor en el sufrimiento, tercero, Dios ejecutará justicia en el tiempo determinado. Dios no es negligente, hermanos. Dios tampoco es alcahuete.
Dios no es un Dios débil. El hecho de que Dios mande a los mártires a esperar no significa que haya olvidado su clamor. Y qué feo es eso, ¿no? ¿A ustedes no les ha pasado? Cuando uno quiere poner una queja sobre algo y nadie le presta atención, o le prestan atención y al final no se hace nada al respecto. ¿Cómo se siente eso? Debemos tener la seguridad de que aunque clamemos al Señor, aún como lo hacen estos santos allí en la presencia del Señor, un día el Señor va a responder. Significa que la justicia vendrá en el momento perfecto de Dios, no cuando queramos, sino cuando Dios ha establecido. Ninguna injusticia, hermanos, por más pequeña o más grande que sea, quedará sin respuesta. Llegará el día en que Dios juzgará el mal y vindicará definitivamente a su pueblo. Mientras tanto, el llamado a los creyentes sigue siendo el mismo. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El Señor nos dice también a nosotros, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Ahora, se nos fue el tiempo. El quinto sello termina con mártires descansando en el cielo, pero el sexto sello muestra lo que finalmente sucederá con esos perseguidores. Los que parecían poderosos en la tierra terminarán atemorizados ante el juicio del Cordero, porque el sexto sello es cuando se desata la ira del Cordero. Pero como se nos fue el tiempo, vamos a dejar hasta aquí en esta ocasión y simplemente vamos a concluir hablando de lo que acabamos de ver. Este pasaje nos muestra dos escenas, una que alcanzamos a ver en el cielo, los mártires descansando, y otra en la tierra, en donde van los impíos a aterrorizarse y atemorizarse del juicio que les va a venir, porque creyeron que se iban a quedar impunes, pero la justicia de Dios va a ser manifestada en ese gran día del juicio final. Entonces en el cielo los mártires descansan, han sufrido persecución, han sido rechazados por el mundo, pero ahora están vindicados, vestidos de blanco y esperando la justicia de Dios. Y la diferencia entre ambos grupos, hermanos, los impíos y los mártires, no es el poder, no es la riqueza, no es la posición social, la diferencia es su relación con el Cordero. Los mártires confiaron en Cristo, los impíos lo rechazaron. Por eso uno de los grupos descansa en paz y el otro va a enfrentar el terror. La pregunta que el texto deja resonando es esta. Al final, ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién puede sostenerse en pie delante de la ira del Cordero? Pero la respuesta es clara, solo aquellos que han confiado en Jesucristo, solo aquellos que han sido lavados por su sangre, solo aquellos que han seguido al Cordero. Por eso el llamado del Evangelio sigue siendo urgente. Arrepiéntete de tus pecados, cree en Cristo, síguelo con todo tu corazón y cuando llegue el gran día de su ira, en lugar de clamar que las montañas caigan sobre ti, estarás entre aquellos que permanecen en pie delante del trono de Dios. Una reflexión final, hermanos, sobre el sufrimiento como la marca de la vida cristiana. Hoy muchos creen entonces que la vida cristiana es libre de sufrimientos, pero cuando existe el menor indicio de oposición, alguien huye, evita el costo o rechaza sufrir por causa de Cristo, y eso no es una buena señal espiritual, hermanos. El verdadero discípulo entiende que seguir a Cristo implica negarse a sí mismo y en ocasiones sufrir por su nombre. Y no todos seremos mártires, pero todo creyente auténtico experimentará algún tipo de oposición por ser fieles al Señor. Pero también debemos examinarnos, no todos sufriremos de la manera correcta. Hay un sufrimiento que no es cristiano, como veíamos. Podemos sufrir por pecado o por obstinación, pero el sufrimiento que honra a Dios es el que viene por fidelidad, por obediencia y por piedad. Pero también otra reflexión sobre la justicia frente a la venganza. Los mártires no buscan venganza personal, hermanos.
entregan su causa a Dios y confían en su justicia. Cuando entregamos entonces nuestra ira al Señor, le permitimos a Él ser el juez. Somos liberados de esa carga y afirmamos nuestra confianza en Él. Sobre la espera. Los mártires preguntan ¿hasta cuándo? Y esa también es la pregunta de muchos creyentes. Y esperar en Dios es una de las pruebas más difíciles de la fe, especialmente cuando los resultados no llegan rápido, ¿no? Y en esta cultura de la inmediatez, muchos se desaniman y dejan de perseverar, pero la Biblia es clara, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero la fidelidad cristiana no se mide por medios inmediatos, sino por perseverar confiando en Dios, aunque la respuesta pareciera para nosotros tardar. Así que, mis hermanos, este quinto sello nos consuela, este quinto sello nos exhorta, y si el Señor lo permite, en la próxima ocasión vamos a continuar con la segunda parte de esta exposición para ver el sexto sello y cómo al final llega ese día anhelado que los mártires estaban clamando, porque el gran día del Cordero va a llegar y nosotros también debemos estar convencidos de eso. Un día el Señor va a venir, va a juzgar este mundo y quiera el Señor que el tiempo sea lo suficiente para que las personas se arrepientan y esa justicia haya caído sobre Cristo y no sobre ellos mismos, que es lo que piden cuando rechazan al Señor. Vamos a orar y así concluimos.